A ver, entonces el logro de la sesión es el siguiente, ¿no? Al finalizar la sesión, el estudiante aplica las propiedades de cálculo diferencial. Vamos a ver la definición de la derivada y propiedades de la derivada. Entonces hoy nos toca ver esta parte, que es la parte matemática. Recuerde que el día miércoles es la evaluación. Por eso estamos hoy día haciendo la recuperación para ver campo. Profesora, ¿Sí? a las 6:30, ¿verdad? Sí, a las 6:30. Es su examen, su práctica. Ok, mis. Bueno, vamos a recordar la definición de la derivada, ¿no? Entonces, por acá tenemos nuestro sistema de coordenadas x, y tenemos una función y igual f de x que pasa por el punto A y el punto B, ¿no? Entonces, la derivada de esta función dice es la razón de cambio de dicha función cuando cambia x, ¿no? Es decir, cuando cambian los valores de y y cuando x cambia una cierta cantidad. Entonces, en esta expresión, en esta función, que es una función que tiene esta forma, y igual a f de x que pasa por a y por b, podemos también encontrar en el eje x, x sub 0, este punto a para este punto a, y la imagen f de x sub 0, y para este punto b, x sub 0, x sub 0 más h, y f de x sub 0 más h, ¿no? Entonces, aquí hay entre a y este punto h, y aquí f de x sub 0 más h menos f de x sub 0, ¿no? Entonces vamos a tomar la derivada de la función cuando el límite de h tiende a 0, es decir, cuando este punto b se aproxima bastante al punto a, entonces vamos a tener el límite de esta función, ¿no? De esta pendiente prácticamente, que es f de x sub 0 más h menos f de x sub 0 sobre h, cuando h tiende a 0 y también siempre y cuando el límite exista, ¿no? Algunas reglas para determinar la derivada son las que vemos aquí. La primera es, por ejemplo, si tenemos una función que es igual a cx a la n, entonces la derivada de la función es c por n, x elevado al exponente n menos 1. Entonces, vamos a tener aquí lo siguiente, ¿no? Una función, por ejemplo, igual a 3x elevado al exponente 2. La derivada de esta función es 3 por aquí, 2 multiplica acá a 1, 2 por x elevado al exponente 2 menos 1, que sería 1. Entonces voy a tener que la derivada de esta función es 6x, ¿no? Ahora, si tengo la derivada de una constante, esa derivada es 0. Si la función es una constante, la derivada es 0. Entonces, por ejemplo, si f de x es 5, entonces la derivada de la función f de x es 0. O podría ser pi, por ejemplo, también igual a 0. Aquí tenemos la regla para la suma, ¿no? Tenemos dos funciones, entonces la derivada de g con respecto a x, más menos la derivada de h con respecto a x. Por decir, si yo tengo una función f de x igual a x al cubo más x al cuadrado, entonces la derivada de esta función es, por ejemplo, 3x al cuadrado más 2 veces x. Si quiero aplicar la regla para el producto, tendría esta regla, ¿no? Y tengo la derivada de g de x, h de x, es la derivada con respecto a x de h de x más la derivada de g con respecto a x por h de x más g de x por la derivada de h con respecto a x. A ver, por ejemplo, si tengo una función que es x más 1 por x menos 1, x más 1 por x menos 1. Entonces, aplicando la regla, la derivada de la función es como si esto fuera, ¿no?
esto fuera G y esto sería H, ¿no? Entonces, a ver, disculpen la bulla, están haciendo un poco de trabajo. Entonces, a ver, la derivada de G, ¿no? Sería, o sea, X más 1 derivada por X menos 1, más G de X, que es X más 1 por la derivada de X menos 1. Y ahí hay que tomar la derivada, ¿no? Entonces, de este primer término, por ejemplo, va a quedar 1, y acá solamente va a quedar X menos 1, ¿no? X menos 1, X menos 1 más, ahora si tomamos la derivada acá, también va a ser 1, va a quedar X más 1. Si hacemos los cálculos aquí, nos va a quedar solamente 2X, ¿no? Bueno, esta es la regla para el producto, y luego aquí abajo también estamos observando la regla para el cociente, ¿no? Si la función fuese esta, ¿no? X más 1 dividido entre X menos 1. Entonces tendría que aplicar para derivar esta regla, ¿no? Entonces la derivada de G, como si esto fuese G y esto H, ¿no? Con respecto a X, sería X más 1 derivada por H de X, que es X menos 1, menos X más 1 por la derivada de H, que es X menos 1, dividido entre X menos 1 al cuadrado. Entre X menos 1 al cuadrado, ¿no? Y ahí debería de desarrollar, ¿no? Desarrollar esta expresión. Vamos a tener acá 1, va a quedar X menos 1, menos, aquí también en esta derivada, acá esta derivada es 1 y esta derivada también es 1, ¿no? Pero va a quedar acá menos X más 1. Entre X menos 1 al cuadrado. Y acá se puede cancelar X, va a quedar 2, ¿no? 2 entre X menos 1 al cuadrado. Bueno, es como para recordar, porque seguramente ustedes ya han trabajado esta parte, ¿no? Ya, entonces ahí hemos visto algunos ejemplos así pequeñitos como para recordar las reglas, que es lo que vamos a practicar luego. A ver, tome nota. Sí, te escucho, dime. Mis, en la parte final, en la división de derivadas, eh, es para hallar el resultado solo, o sea, sería correcto dejar solo hallando la parte de celeste. Ah, te refieres a dejarlo solamente hasta esta parte, ¿no? A ver, repito. Solo esto, ¿no? Claro, ajá, resolviendo eso, bro. Ajá. No, lo que pasa es que por lo menos hay que dejarlo acá, ¿no? Porque acá todavía se puede desarrollar. En Claro, realidad, porque eso sería el planteamiento nada más. claro, claro, en realidad lo que hay que hacer es aplicar la regla completa, ¿no? Y recordar, porque seguramente van a haber algunos ejercicios en donde voy a tener que aplicar las reglas de la derivada más adelante, pero en la parte física, ¿no? Porque en el examen no les voy a poner ninguno de estos ejercicios, ningún ejemplo así, directo, ¿no? Así bastante abstracto no, viene aplicación de la parte física, seguramente por ahí cuando desarrollemos el curso, va a haber algún momento en el que tienen que derivar y tienen que saber las reglas. Y es bueno que apliquen las reglas y deriven hasta el final, ¿no? Ah, ok, mi gracias. Ok, está bien.
A ver, entonces vamos a tomar unos 5 minutos, a ver, y vamos a dar la respuesta a estos 3 ejercicios. Y luego yo lo voy a resolver también, ¿no? Los que ya han visto este tema de derivadas podrían seguramente derivar rápidamente. A ver, unos 5 minutitos. Muy bien, la primera ya está. Pasamos a la 2. Hay 3 ejemplos ahí, a ver. A ver, entonces ya hemos desarrollado, acá tenemos algunas respuestas, ¿no? A ver, vamos a ir viendo. Por ejemplo, en la primera parte, acá en el primer ejemplo, en el primer ejercicio, cuando tomamos la derivada, hay que ir desarrollando uno por uno, ¿no? Aquí tenemos 5x cuadrado, entonces es 5 por 2, ¿no? 5 por 2
x elevado al exponente 2 menos 1 más 7, y ahí sería 7, aquí se supone que hay 1, ¿no? 7 por 1 por x elevado a la 1 menos 1. Y bueno, ya en 6 ahí para una constante quedamos que es 0, ¿no? Entonces ahí tenemos 10x más 7, ¿no? Porque x elevado al exponente 1 menos 1 es 0, ¿no? Entonces ya, ahí tenemos f de x, 10x más 7. En el segundo caso ya vamos a aplicar la regla directamente, ¿no? Entonces acá también, cuando tomamos la derivada de la función, bueno, es 6 por 4, 24x elevado al exponente 6 menos 1, que es 5, menos 3 por 5, 15 por x elevado al exponente 5 menos 1, que es 4, menos 20 por x más 5, ¿no? La derivada de 16 es 0, ¿no? Y finalmente, en la última, tenemos acá lo siguiente, ¿no? Como que yo tengo acá una función que es f de x es menos 3 por x elevado al exponente menos 4, más 10 por x elevado al exponente medio. Entonces de acá tengo que tomar la derivada. Cuando tomo la derivada, lo que voy a tener es lo siguiente, ¿no? F de x, derivada, sería menos 3 por menos 4. Ahí vamos a tener 12 por x elevado al exponente menos 4 menos 1, menos 5. Más 10 por 1 medio, ahí voy a tener 5. Por x elevado al exponente 1 medio menos 1, que es menos 1 medio, ¿no? Es menos 1 medio. Bueno, entonces, esta función, la derivada de esta función es 12x elevado al exponente menos 5 más 5 por la raíz de x, por ejemplo, ¿no? Ahí tenemos. Profesora, Sí, te escucho. o sea, primero se le baja y luego los exponentes se le restan recién, ¿no? Claro, tienes que primero multiplicar y después ya los exponentes restas menos 1. ¿No? Ya. Bueno, ahí su compañero Daniel también está especificado, ¿no? Se puede hacer eso, correcto, muy bien también, ¿no? Entonces aquí en estos 3 ejercicios de este ejemplo hemos tomado la derivada. Entonces ahora vamos a ver esta propiedad. Nos dice, si la función que voy a derivar f de x es una hx, ¿no? Que está elevada a una potencia n, existe una regla para encontrar la derivada de esta función, y es esta, ¿no? Esta es la regla de la cadena, ¿no? La derivada de la función con respecto a x es n por, entre corchetes, h de x elevado al exponente n menos 1 por la derivada de h con respecto a x. ¿Cómo se aplica esto? Vamos a verlo en un ejemplo, ¿no? Por decir, aquí tenemos, dice, obtener la derivada de las siguientes funciones. F de x es 4 seno de x cuadrado más 10x. Entonces, si tomamos la derivada de esta función, f de x es 4, y tengo que derivar la función seno. La derivada de la función seno es el coseno, ¿no? De x al cuadrado más 10x. Pero aquí no termina, sino que además tengo que tomar la derivada de
x cuadrado más 10x, ¿no? Entonces estamos aplicando esta regla que hay que tomar la derivada, como dice acá entre corchetes, y luego también volver a tomar esta derivada, ¿no? Entonces aquí es como que tengo 4 seno de x cuadrado más 10x, 4 por la derivada de la función seno, que es coseno, de x cuadrado más 10x, y esto multiplicado por la derivada de lo que tenemos aquí dentro del argumento de la función trigonométrica seno, ¿no? Que es x cuadrado más 10x. Entonces aquí voy a tener 4 por el coseno de x al cuadrado más 10x. Y acá, tomando la derivada, voy a tener 2x más la derivada de 10x, 10. Entonces tengo 8x más 40 por el coseno de x al cuadrado más 10x. Esta es la derivada de esta función, ¿no? Luego, aquí en este segundo caso tenemos un radical, ¿no? Esta función la puedo escribir de esta manera, ¿no? Como 10 por x al cubo menos 3x elevado al exponente 1 medio. Entonces de aquí puedo tomar la derivada, ¿no? La derivada de esta función es 10 y aquí tenemos 1 medio, ¿no? Entonces sería 1 medio por, entre paréntesis, x al cubo menos 3x por 1 medio menos 1, que vuelve a ser menos 1 medio, y por la derivada de x al cubo menos 3x aquí, ¿no? Entonces voy a tener que la derivada de la función es la mitad de 10, 5, x al cubo menos 3x elevado al exponente menos 1 medio. Y acá tomando la derivada de x al cubo tengo 3x al cuadrado menos, aquí voy a tener 3, ¿no? Finalmente podría escribir esta expresión como 5 por 3x al cuadrado menos 3 y esto dividido entre la raíz de x al cubo menos 13. Ahí está. También podría dejarlo ahí, ¿no? Bueno, entonces aquí hemos aplicado la regla de la cadena, ¿no? Profesor, disculpe, ¿podría repetir o explicarme la segunda parte Sí. no está el 10 por 1 medio? ¿Cómo llegó eso? Lo que sucede es que esta función, que es 10 por la raíz de x al cubo menos 3x, se puede escribir este radical como x al cubo menos 3x a la 1 medio. Este 1 medio, al tomar la derivada, pasa acá a multiplicar, ¿no? Sería 10 por 1 medio, y va a quedar x al cubo menos 3x, 1 medio menos 1, pero 1 medio menos 1 nos da menos 1 medio. Y ahora por la derivada de esta parte que tenemos acá, ¿no? Aplicando la regla de la cadena, tenemos que tomar la derivada de x al cubo menos 3x, que es lo que he puesto acá. Esto significa que todavía tengo que tomar la derivada, ¿no? Y luego lo que hago o lo que hacemos es la mitad de 10 es 5, ¿no? La mitad de 10 es 5. Y entonces aquí tenemos x al cubo menos 3x elevado al exponente menos 1 medio. Eso queda tal cual, pero aquí lo que voy a hacer es tomar la derivada. 3x al cuadrado y acá quedaría 3. Y luego aquí lo hemos dejado acá, ¿no? 5 por esta expresión y por este término. Esto lo puedo escribir como denominador acá abajo, ¿no? Porque es menos 1 medio, ¿no? Y acá todavía se puede factorizar, correcto. Como alguien está por ahí colocando la respuesta, se puede factorizar el 3, ¿no? Y multiplicar por el número 5. Y ahí va a quedar, ¿no? Si yo factorizo acá el 3, va a quedar 15 por x al cuadrado menos 1, ¿no? Entre la raíz de x al cubo menos 3x. Entonces, para aplicar aquí hay que tomar la derivada del radical y luego tomar la derivada nuevamente de esta parte de dentro que está dentro del radical, ¿no?
Profesora, Sí, la primera parte, mm, sí, la primera parte. sí, profesora, del ejercicio cuando resolvió la primera parte, el coseno, ¿por qué pasó? Se quedó ahí al medio. O sea, ya cuando multiplicas el 4 ya no le afectas al coseno de nuevo. Ah, ya, te refieres al primer ejemplo, ¿no? Sí, profesora. Lo que pasa es que acá este 4, bueno, quedó acá entre corchetes y acá teníamos que tomar esta derivada, ¿no? Entonces, al tomar la derivada aquí tengo 2x, ¿no? Y acá 10. Y lo que hice fue multiplicar este 4 por 2, 8x, y este 4 por 10, 40. Y por coseno, ¿no? Pero si quieres puedes dejarlo así nomás acá. Listo, gracias, profesora. Profesora, ¿cuál era la propiedad que usamos, dijo? La regla de la cadena. Acá voy a decir, ¿no? La regla de la cadena. Regla de la cadena. Eso es lo que estamos aplicando, ¿no? Cuando tienes una función y quieres tomar la derivada acá hx, porque esta función que está, esta h de x también depende de x, ¿no? Entonces tienes que volver a tomar la derivada. Bueno, y ahí hasta aquí estamos, ¿no? Y luego, bueno, vamos a ver ahora la separata de ejercicio. Voy a dejar de compartir, ya no tarda. Ahí vamos a ver la separata. Acá tenemos una separata de ejercicios en la cual podemos aplicar las propiedades que hemos visto, ¿no? A ver, entonces vamos a resolver. Miss, ejercicio. ¿podría resolver uno que he visto? ¿Cómo? ¿Podría resolver uno que me parece interesante, por favor? Un ratito, estoy viendo esto que van a resolver en grupo. Por ejemplo, acá se puede aplicar la regla de la cadena, acá también, ¿no?